Bueno, quizás llegó el tiempo para que todos participemos. Estamos afrontando una realidad incontrastable y voy a explicar lo que acabo de decir. Y es el hecho de que cuando se produce una actividad paralela a la regular de la iglesia, nosotros sentimos como que hay una ausencia notable. Estuve ayer con los guías mayores de la iglesia adventista de Frederick, en el Sligo Camp, ahí en Hegestad, y deben ser unos 20, 25, que obviamente no están esta mañana aquí, y se advierte la ausencia. Pero parece que cuando se anuncia una actividad de esta naturaleza, en nuestra iglesia algunos dicen, entonces no va a haber mucha gente, y nos quedamos en casa. Acaban de hablar de la iglesia del hogar, ¿no es cierto? Aprecio mucho el relato, que no fue muy infantil, sino que más bien fue adulto, porque es posible que estemos dedicando tanto tiempo a proveer para nuestro hogar, que dejamos de proveer para el hogar celestial. Y hay una realidad que está caracterizando la iglesia adventista en este país, y es que la gente joven, o lo que aquí se llaman jóvenes adultos, yo pensaba que los jóvenes adultos eran los que tenían más de 30 años, y hace poco aprendí que joven adulto es aquel o aquella que ha cumplido 18 años. ¿Es así? Bueno, yo me enteré hace pocas semanas. Yo pensaba que los jóvenes adultos eran más adultos que jóvenes. Bueno, a partir del momento que se lo considera adulto, el joven o la joven es joven adulto o adulta. Esa gente se está yendo de la iglesia que habla inglés. Y por supuesto se está tratando de realcanzarlos y retenerlos. Pero creo que esa crisis podría producirse en cualquier momento en nuestra congregación si no se estuvo atendiendo a esa gente que se vuelve grande y adulta cuando son pequeños o pequeñas. A veces nos parece a nosotros que el estar aquí en la iglesia una vez por semana, tomando en cuenta que en este caso y en esta iglesia, algo que podemos conversar después, los niños y las niñas participan de toda la introducción de la escuela sabática, y cuando se dividen en clases, entonces ese es el momento en que se les atiende. ¿Cuántos minutos de clase tienen? 20 minutos, entre que van y llegan de vuelta, son 20 minutos. ¿Ustedes creen que con 20 minutos por semana vamos a tener seguro o asegurados nuestros hijos y nuestras hijas en la iglesia? Porque a veces los temas que nosotros presentamos desde el púlpito no necesariamente alcanzan a la gente menuda. Vale decir que habría que reforzar, como ustedes se dan cuenta, esto no estaba anotado en el libreto, pero inspirado por la reflexión de nuestra hermana Angélica. Nosotros somos responsables en nuestro hogar de que haya un culto en la casa. Pero mi esposo trabaja, vaya a saber a qué hora, y a mí me toca, vaya a saber qué turno. Habrá que encontrar un momento, aunque sea mínimo, para que haya un encuentro espiritual en el hogar, que es la iglesia que a ti te toca. Y si no se alcanza a tener ese tiempo de iglesia en el hogar, pues no lo vas a tener en el reino de los cielos. Y algo más, no quiero jugar con el sentimiento de culpa de nadie. Es verdad que hemos venido a tener una mejor vida en Estados Unidos, aunque a veces cuando llegamos aquí descubrimos que tiene sus bemoles. Pero también es cierto que no se nos pide que solamente proveamos a las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas, sino que le demos lo que es esencial, le transmitamos nuestra cultura espiritual. Que parece que no escuchan, que no atienden. Inténtalo. Capaz que no sabes cómo es porque nunca lo hiciste. Y no te lo estoy reprochando, te lo estoy recordando. Y cuando estemos aquí en la iglesia, vuelvo a decir, vamos a tener que conversar para ver si se puede tener una hora completa para que los niños y las niñas participen del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a tener que ser cuidadosos para ver si podemos, en la hora en que estamos todos reunidos aquí, podamos tener temas que alcancen
a los más pequeños, porque eso que recogen allí, lo sé por experiencia, por haber nacido en la iglesia, no te lo vas a olvidar nunca más. Y si alguna vez te hiciste una vuelta y te saliste de la iglesia, vas a volver por aquello que recibiste, no por lo que no recibiste. Yo me acuerdo que cuando teníamos que preparar un práctico, le decíamos, un proyecto especial en la Universidad de Loma Linda, me tomó a mí tiempo para preparar un aviso, ¿no? Y había que hacerlo grabado en aquel tiempo con las cintas grandes, como si fuera para la radio y la televisión. Entonces se escuchaba un automóvil yendo a toda velocidad, ¿no es cierto? Y acelerando, pasando los 3, 4 cambios, y de pronto una frenada y al final como un estallido, ¿no es cierto? Y un choque. Y de pronto silencio. Y una voz grave y pausada decía: son las 9:45 de la noche. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Cuando se hablaba de gente menor de edad, ¿no es cierto? Quizás la pregunta podría ser en el futuro: ¿sabes tú dónde va a estar tu hija o tu hijo cuando el Señor venga? No quiero que esto quede como un gesto sombrío en una mañana que no estaba pensada para eso, pero sí que quede como una reflexión sobre lo que vamos a conversar junto con el Señor después. Estaba diciendo que nos están faltando los guías mayores, que son como 20, 25, y estoy mirando que mi hermano Manuel me está mirando desde el fondo. Ya estaba perdiendo la esperanza. Seguro que estaba pensando: el pastor se olvidó y no va a decir nada. Vamos a hacer, tú te fijas del fondo, yo me fijo del frente, y vamos a hacer una compulsa pública, un censo espontáneo. 1, 2, 3. ¿Cuántas y cuántos vamos a venir a el programa de la Sociedad de Jóvenes esta tarde a las 6? Quiero ver las manos bien alto y bien levantadas. Bueno, Manuel, te tengo que preguntar lo mismo que Abraham a quienes lo vinieron a visitar. ¿Será que por 2 o 3 vas a salvar a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué te parece? Tenemos público para esta tarde. Yo anuncié en el boletín de la otra iglesia que yo iba a estar esta tarde acá. Vamos a pedir nuevamente, no te estoy traicionando, pero sí estoy promoviendo la asistencia, ¿te das cuenta? Nuevamente voy a pedir que levanten bien alto sus manos quienes van a venir a apoyar a la Sociedad de Jóvenes y va a estar presentes esta tarde. Son como 7, ¿no? Y los Sontai van a visitar el lock-in, no se puede entrar. No se puede entrar ahí donde están los guías mayores porque están en un lugar de sobrevivencia. ¿Cuántos van a ir a visitar a la hermana Funes esta tarde? Bueno, por favor consigan turno porque no pueden ir todos juntos, no los van a dejar. Pero sí queremos apoyar también a la hermana. Para los que ya tomaron la dirección, al principio estaba con G entre la L y la S, y la quitamos porque estaba mal escrita, ¿sí? O sea, así ahora, así como está ahora, así es. Pero se ve muy parecido a lo que yo anoté. ¿Cuál es la? Watkins. Ahora sí, Watkins. Bueno, tenemos dividida la audiencia porque hay quienes van a visitar a la hermana y tengan cuidado que la hermana está dolida, no hay que estar más de 10 minutos. Ustedes saben todas esas indicaciones. No se aposenten allí y vayan a pasar la tarde con ella. Los que están en la cama, yo he estado más de 20 años en un hospital y me tocó aprender eso para mis visitas. Pero después cuando a mí me tocó estar en la cama, realmente hay momentos en que uno quisiera que la gente se vaya. Y no le voy a poner a explicar aquí por qué razón. Pero hay algunas razones que ustedes se deben imaginar si no pasaron por la experiencia. Son 10 minutos y aunque le pidan que se queden, usted le da un besito en la frente y se van. Y le dan lugar a otro.
Sí, ¿y usted va a estar ahí? No, pero va a controlar por video. Sí, es verdad, tiene todo el costado mayugado, todo es azul, completo, según ella nos explicó a mi esposa y a mí. Muy bien, ¿qué le parece, Manuel? Manuel asiente, y viniendo de parte de un joven que tenía otros planes, yo creo que hay que venir a apoyarlo a Manuel también. ¿Y hay cuántos levantan la mano por tercera vez para venir a apoyar a Manuel? Bueno, no está para ganar una elección, Manuel, pero da para poner la reunión esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Qué Dios me pide a mí? ¿O estamos más interesadas o interesados en preguntar qué es lo que Dios me tiene que dar a mí? El pastor nos viene a preguntar esta mañana qué esperas tú de Dios. Pero quizás debiéramos comenzar por ahí, porque es la pregunta más habitual, la más repetida. Vamos a invocar el nombre de Dios antes de abrir su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta ocasión que nos ofreces, de reflexionar en el mensaje que es atesorado en tu palabra de verdad, la Sagrada Escritura. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con ese espíritu que inspiró a quienes la escribieron siguiendo sus indicaciones. Rogamos que llegue a nuestros corazones y pueda multiplicarse en nuestra relación contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el, no podemos decirle libro, yo diría que es el mensaje del profeta Miqueas. Está en el capítulo 6. En el capítulo 6 se habla de lo que Dios espera de ti y de mí. Pero al abrir el capítulo 6, nosotros vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver lo que nosotros solemos pedirle o reclamarle a Dios. Vamos a pasar al Evangelio de Lucas. Y en Lucas, el capítulo 18, nosotros leemos lo que el Señor mismo nos dice a nosotros. 18, el versículo 27. Y Él les dijo, esto es palabra del Señor, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? Le pedimos todo lo que no es posible para nosotros. Queremos una intervención sobrenatural. Queremos una intervención que nos permita salir de la situación de ahogo o de dificultad en la que nos encontramos. Entonces rogamos por una inspiración inmediata, súbita o cultivada, su intervención, para que Él haga lo que yo no puedo hacer. ¿Es esto lo que le pedimos al Señor? ¿El Señor nos da siempre cuando le pedimos lo imposible? No. Pero muchas veces nos da. Y fíjense que cuando lo pedimos, íntimamente dice, ¿será que me lo va a dar? En una de esas no me lo da. Y cuando me lo da, ¡ay, me lo dio! Como si fuera una sorpresa. Quiere decir que pedimos sin fe. Dios se encarga de lo imposible. En Mateo, el capítulo 19, el versículo 26. ¿Qué leemos allí? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
Y a veces no llega a ser posible en favor de nosotros porque nosotros no creemos ni tenemos fe en lo imposible que Dios puede hacer. Porque, ¿para qué se va a preocupar por mí? O porque soy una persona tan pecadora, transgresora, Dios no se va a entender conmigo. Pero bueno, se lo voy a decir, a ver qué pasa. Pero en el fondo del alma, como dicen aquí, bottom line, lo que nosotros esperamos que Dios nos dé es lo que le pedimos, que es lo imposible para nosotros. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios nos pide entonces a nosotros? Había citado el mensaje del profeta Miqueas en el capítulo 6 y el versículo 7. Digo mal. Vamos a empezar por el 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Tengo que ir con algo? Muchos pensamos que tenemos que ir con ofrendas. Y en el pasado iban con ofrendas. Se presentaban. Siempre es bueno cuando uno visita a alguien llevar un regalito, ¿sí o no? O como dicen en Colombia, un detallito. Entonces, a veces pensamos que la religión tiene que ver con ir a la iglesia una vez por semana y llevar un presente monetario, un regalo para Dios. Y aquí la pregunta es, ¿con qué me voy a presentar delante de Jehová y cómo lo voy a adorar? ¿Cómo voy a adorar al Altísimo? Esa es la pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Bueno, no tenemos un servicio sacerdotal acá, no tenemos un servicio de sacrificios acá. ¿Por qué le llamaban sacrificio? Sacrificio porque se ofrecía un animal que tenía que ser perfecto, sin mácula, que no tuviera mancha, perfecto. Oiga, pero si el que pecó fue el que compró el animal o el que lo llevó de su propia cría, ¿por qué un animal perfecto por el pecado de alguien que no era perfecto? Era para mostrar que alguien o otro tenía que dar la vida por aquel que había pecado. Ese era el propósito. Era toda una enseñanza que había para que la gente entendiera que el pecado que se había cometido tenía que ser redimido. Cuando uno tiene una deuda, ¿cómo se redime la deuda? Claro, pagándola, ¿no es cierto? Pero uno puede ser que pida un préstamo de otro para que se pueda pagar la deuda, después yo le debo al otro, pero lo cierto es que tenía que haber algo externo a la persona que no tuviera nada que ver con la falta de la persona para que pudiera haber redención del pecado cometido. ¿Es eso lo que hacemos aquí ahora? ¿Es eso lo que hacemos para agradar a Dios? Venimos entonces y hacemos el sacrificio de la ofrenda al sacrificio nuestro por pagarla. ¿Es eso? ¿Es eso lo que espera el Señor? Es la pregunta que hace el profeta en aquel tiempo. Se agradará Jehová, versículo 7, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión. Tú darías tu hijo, Ramiro, por tus pecados. El Señor te pide, como Abraham, el hijo mayor. Yo sé que ahora que aprovecho no está Marisela, te pregunto, ¿no? ¿Tú le entregarías por tu rebelión, por tu pecado, por tu transgresión? ¿Será que es eso lo que pide Dios? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es una cosa terrible, horrorosa, que mi hijo mayor tenga que morir porque yo me equivoqué. Lo habitual es que los padres y las madres en primer lugar, antes que los padres, demos la vida y ofrezcamos nuestra vida por nuestros hijos. No es que nos tienen que explicar desde el frente que lo hagamos, nos brota naturalmente, es algo que supera el instinto de preservación de cada uno. Uno da la vida por aquellos que han nacido de nosotros.
Y Dios ha sufrido en esa condición que se desgaje de su divinidad alguien que vino a parecerse a nosotros, porque vino a hacerse un ser humano, no solo hombre, se vino a parecer a tu humanidad y la mía. ¿Para qué? Para dar su lugar, es decir, para ofrecer su lugar, el lugar del tuyo, el que te correspondía a ti y a mí, por las transgresiones y los pecados que cometemos, nuestras rebeliones contra Dios. Pero se pregunta, ¿es eso lo que está pidiendo? ¿Es eso lo que se pide acá? Se pide una ofrenda, pregunto. Nadie me contesta. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? En Oseas, otro profeta, le llamaban profetas menores porque escribieron poco. Su mensaje está aquí. El capítulo 6 y el versículo 6 se lee: porque misericordia quiero. Eso quiere Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor no quiere tu dinero. Entonces no tengo que dar ofrenda. El Señor no quiere tu diezmo. Entonces no tengo que dar diezmo. El Señor quiere otra cosa. El Señor te quiere a ti. Porque dio su vida por ti. Entonces no alcanza la cantidad de dólares que pongas, ni la cantidad de cheques que dejes. Tú no vas a pagar la atención de Dios con lo que... Eso va a ser el resultado de tu demostración de afecto, y que se entienda bien, anónimo, no conocido para el gran público, dándole al Señor. Pero no es eso lo que Él pide, no es eso lo que Él quiere. Este versículo de Oseas es famoso, y yo lo recuerdo desde pequeño. Porque misericordia quiero, y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué valor tiene nuestra ofrenda o nuestra contribución si no somos capaces de perdonar? ¿Qué importancia y qué valor puede tener lo que nosotros demos y contribuyamos si no nos interesa conocer más a Dios y darlo a conocer a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene? No vale de nada. En Mateo, el capítulo 9 y el versículo 9, nosotros leemos directamente del Señor lo que el Señor pidió y sigue pidiendo hoy. Y lo leemos así. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él era el encargado de cobrar los impuestos. Y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Oiga, si yo tengo ahí en un mall, un localcito para cobrar impuestos, quedándome con la comisión, ¿no es cierto? Y pasa el Señor y te dice: sígueme. Bueno, un momentito, tengo un horario para atender a la gente, además me cuesta pagar el local y tengo que hacer la deducción correspondiente para que me quede algo para mi familia y para mí, y algunas inversiones que estoy haciendo. Además tengo que entregar, sígueme. Como quien dice, larga todo y ven conmigo. No le dijo eso, le dijo: sígueme, y el otro se levantó y se fue. Tiene que haber sido muy apelante la presencia y la exhortación, la invitación, para dejarlo todo. Este era uno de los que no necesariamente tenía y podía dejar todo en cualquier momento. Tenía todo muy comprometido. Pero también tenía comprometida su vida de pecado y de transgresión. Y la convocatoria y la exhortación era tan fuerte que él no la pudo resistir y la aceptó de inmediato. Había algo también en él que podía replicar el llamado que había recibido. ¿Qué es lo que te pide a ti esta mañana el Señor? Sígueme.
¿Estás tú dispuesta o dispuesto a seguirlo? No que tenemos que almorzar y después queremos descansar un poco porque nos dijeron que tenemos que venir a la sociedad de jóvenes. Y si pudiéramos ir al lock-in de los guías mayores, solo que no dejan entrar ahí. Si el que llega lo derriban y lo tiran al río. Bueno, a mí no me tiraron ayer, pero están sobreviviendo, ¿eh? Están sobreviviendo. Se han preparado unas camitas altas por si pasa el agua debajo, de bambú. Y ahí practican los nudos. Y le ponen, sí, Rolando incluido, sí. Y no fue el Marine para ayudarle, de paso, ¿no? Y le ponen ahí una lona cualquiera de ese color azul barato que usan los camioneros. Y entonces tiran de un piolincito de acá y otro de allá y de arriba, y ahí se meten con el sleeping bag. Y digo, ¿por qué no se ponen con el sleeping bag abajo? Es que puede llover. Lo que yo vi que les cubre, no sé si le alcanza a cubrir el sleeping bag. Esa gente está padeciendo, pero lo hacen con gusto. Total, le han dicho que solamente una vez. Pero estuvimos ahí sacando unas fotitos y viendo entonces cómo están intentando sobrevivir. Yo les aseguro que ellos van a venir y ellas van a venir muy contentos de vuelta al hogar. Saqué fotos del cuarto de baño que tienen y los elementos que se usan, muy imaginativos son, de paso, porque no cavaron en la tierra. No, salieron a buscar y encontraron algo muy parecido a lo que uno tiene en un cuarto de baño allí, ¿no? Solo que se cubren con lonas muy elementales, que yo no sé si pueden asegurar la privacidad de los actos que allí se cometen de cada lado. Pero sacamos fotos para que la nota gráfica sea compartida en este lugar, ¿no? O sea, la gente la está pasando allí. Me dijeron que no se aceptan visitas. Hay algunos aspectos arquitectónicos que son muy llamativos, gente muy creativa. Hay otros que no, que se ve que la noche no les alcanzó para hacer toda la plataforma con bambú, le quedó para la mitad nada más, quedaron los paltos así, y yo lo veía que estaba todo arrugadito para el costado, porque ¿y a qué hora? Me asomé, y le dije, ¿a qué hora te dormiste anoche? A las 3. Y eran las 9 y tenía que empezar la reunión, y todavía no se había recuperado. No te preocupes, estoy hablando de alguien de otra iglesia, no de aquí. Así que lock-in, no se le ocurra ir a visitar a la gente allí, porque no se acepta ayuda externa de ninguna naturaleza. Y van a salir recién mañana, como al mediodía. Es posible que lleguen antes. Un buen ambiente, el pastor que conduce allí todas las actividades, tenía que ser a las 9, el grupo de Frederick estaba presente a tiempo, el general Efraín lo había puesto en su lugar, pero otros fueron llegando con paso cansino, después de la experiencia de la noche pasada, y el hombre les pegó su reto ahí, le dijo el pastor, no es posible que ustedes sean guías mayores y lleguen a destiempo a las reuniones que tenemos. Imagínense si están organizando un club de conquistadores y el guía mayor que dirige las actividades llega tarde. ¿Qué se puede esperar de los demás? Y vuelve el siguiente semana tarde. Peor, ya empieza a venir la gente más tarde también. Si el tercera semana llega tarde, se disuelve el club. Ya la gente ve que no tiene seriedad ni hay disciplina. Y francamente, yo los veía marchar, siempre me pusieron al frente a mí, y tenía mi boina, al menos llevé la boina. Y yo decía, pensar que eso hice yo de chico, ¿no? Y siempre miré con cierto desdén todo este asunto marcial y formal, que a veces se hace, ¿no es cierto? Que se presentan. Pero dije, están aprendiendo disciplina, están aprendiendo a actuar en conjunto, de manera armónica, y el resultado es bueno. Y uno da la orden, el otro tiene que acatar, más adelante le tocará después dar la orden y que otro acate. Todo en su lugar, todo formal, todo en su hora, todo como debe ser, y inmediatamente organizaron quiénes iban a salir de cacería. Y dije, pero un momentito, somos vegetarianos nosotros. Que van a ir a matar animales para que los coman otros. No, parece que van y toman los animales y los dejan ataditos allí. Esa es la idea. ¿Cómo hacer para salir
¿Está el Marine aquí? No está el Marine. ¿Está aquí el Marine? Está allá atrás el Marine. Lo habrás tenido que hacer varias veces, supongo. Y los habrás comido crudos, pobrecito. Pero en este caso tienen que tenerlos allí en observación y entonces van a evaluar y hacen un concurso con eso. Y ahí estaba la gente, los voluntarios para hacer esa tarea, esa actividad y ese concurso, ¿no es cierto? Me pareció fascinante, muy interesante. ¿Por qué? Porque para que el pastor de ustedes sea guía mayor, que no lo soy, tengo que pasar por así que fui ahí a saludar y estar y ver cómo era eso de la supervivencia. Porque uno cuida su vidita también, ¿no? Sí, yo creo que se puede pasar, sí, se puede, sabiendo cuándo empieza y cuándo termina especialmente. El tema es aquí que cuando nosotros participamos de actividades formales que parecen sacrificios y lo hacemos por nuestra propia decisión, el sacrificio es más llevadero, no deja de ser sacrificio. El Señor Jesús padeció un sacrificio, lo sufrió y murió a consecuencia de ese sacrificio, más emocionalmente que físicamente. No se podía morir antes de la víspera, como dicen los árabes. Se murió antes de terminar, después de varios días de martirio, como los demás. Él se murió por ti, Él se murió por mí, pero lo hizo por amor. Como una madre se sacrifica por sus hijos y por sus hijas, por amor. ¿Cuántas veces me ha tocado estar en una sala de parto como pastor del hospital y escuchar los gritos de las damas, que no los voy a reproducir aquí porque son irreproducibles, por su exclamación y a veces por su contenido también? Se libera la conciencia. Y entonces uno dice, después de esto, cuando de pronto, sí, esto puedo comentar, nunca más, nunca más, nunca más. Y pasa el tiempo, pasan 24 horas, uno va a visitar a la madre recién inaugurada y uno le pregunta una pregunta que no todo el mundo hace. Oye, ¿y si tuvieras que hacerlo otra vez? Y hay una pausa. Lo he probado muchas veces. Y después viene, y creo que sí. A otras les cuesta más tiempo decirlo, pero creo que sí. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo dentro de la madre que hace que aquello que rechazó en su momento, porque es sufrimiento, realmente es sufrimiento. Ah, pero ahora, pastor, es diferente, porque le ponen la peridural y le explican a uno todo. No, duele, es un sufrimiento. Pero es un sufrimiento que implica la emoción de una vida nueva que partió de ti. Es un sufrimiento que precede la expresión final del amor. El Señor dio a luz tu salvación, dando la vida por ti y por mí. Sufrió y murió por una causa que no era ese dolor y sufrimiento, sino el que sintió en su corazón. Pero es el mismo que dice que vuelve aquí para venir a buscarte y para estar para siempre contigo y conmigo, todos los que fueron salvados por su sacrificio de amor. ¿Qué le pedimos nosotros al Señor? ¿Que nos salve otra vez? Ya lo hizo todo. ¿Qué le podemos escuchar decir al Señor? ¿Qué Él quiere de nosotros? Sígueme. ¿Qué implica seguir? Es dejar un montón de cosas que nosotros consideramos preferidas y que hemos soñado tanto tiempo y nos cuesta tanto conseguir. Y sobre todo retener. Cuando Él te dice sígueme, es para que hagas exactamente lo mismo que hizo Él. Que seas tú capaz de dar tu vida, y vivir es, dar la vida no solamente es vivir, sino es, me equivoqué, quería decirlo de otra manera. Dar la vida no solamente es morir por otro, sino es vivir por otro. Es postergar tu vida en favor de la vida de otro. ¿Qué es lo que hace una madre? ¿Y qué es lo que hace un padre? Eso en sí
Es un sacrificio, porque cuando yo postergo mi yo por el yo de otro que amo, me duele un poquito, pero ofrezco ese dolor por amor. Así que es un dolor esperanzado, y en esto las damas saben más que los hombres. Entonces llegamos al momento en que tenemos que reflexionar en esto de seguir al Señor. Seguirlo para cumplir su ejemplo, y seguirlo para sacrificar nuestras propias preferencias en favor de los que amamos. Y volvemos a Miqueas, el profeta, en este mismo capítulo, para llegar al versículo 8. Y allí dice hombre, por decir ser humano. Y aquí le pido disculpas a mi hermana Jenny Sontay, porque ella ya me escuchó decir esto en la reunión de oración de la semana que estamos culminando, porque esperábamos a alguien para llegar allí y no llegó. Así que lo tomaron al pastor y el pastor pasó al frente con lo que estaba estudiando, ¿no es cierto? De manera que este desarrollo final es posible que algunos de los que estuvieron el martes pasado escucharon. Pero no está mal ni está de más repasarlo. Hombre o mujer, humano. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Esto es lo que Dios pide de ti y de mí. ¿Lo quieres escuchar? Está aquí. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay otras versiones que dice caminar humildemente delante de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. ¿Cuántos de nosotros hacemos justicia? Porque habría que definir qué es justicia. Está la justicia que de pronto me hacen algo mal a mí y entonces yo retribuyo lo que me hacen. Oye, sácale el gorrito porque si no, no va a haber nada, pobrecito. Thank you, sir. Appreciate it. El hacer justicia significa que nosotros le vamos a pagar a cada uno lo que nos han hecho. O nosotros le vamos a pagar lo que le hemos hecho. O la justicia que nosotros tenemos que hacer incluye la misericordia. Porque cuando el Señor dice que se haga justicia, eso incluye la expresión de misericordia que Él tiene para con nosotros. Y se cumple la justicia porque Él dio su vida por nosotros. Y la paga del pecado fue muerte. Y la dádiva de Dios, ¿qué fue? Vida eterna. O sea que hubo misericordia. ¿Tienes tú esa justicia? Estamos haciendo nosotros esa justicia. Una justicia que incluye el perdón. Eso quiere decir que si tú has recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo que ocupó tu lugar, tú tendrás que perdonar a los demás que te falten. ¿Se escuchó bien? Porque el reino de los cielos estará lleno de perdonadores que han sido perdonados. Nadie puede entrar con rencor. Nadie puede entrar con aquello el que las hace, las paga y yo me voy a encargar que lo pague. Y bien, y el doble. Si hemos recibido el perdón, tenemos la obligación moral y es justo que perdonemos. Y si no lo podemos hacer, pues nos estamos excluyendo de la tierra de los que han sido perdonados y por eso mismo perdonan. Eso es hacer justicia. La justicia que viene de Dios. La justicia que te perdona y la justicia que te inspira a perdonar. ¿Y después qué dice? ¿Cuál es la segunda parte? Son tres cosas. Hacer justicia y hacer misericordia. Ahí ya está incluido. Se ve que el pastor quiere acortar porque ya vio la hora que es.
Pero termina diciendo caminar humildemente o ser humilde. ¿Cómo puedo ser yo humilde en este contexto, en esta situación, en esta condición? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pedido perdón? Qué poca gente que pide perdón en este lugar. Gracias por su contribución. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdonado? Ahí veo más entusiasmo en esta parte. ¿Te dolió ir a pedir perdón? A mí sí. Porque tuve miedo. Ah, tú me escuchaste también. Tuve miedo de que me iban a rechazar. Sin vergüenza, atorrante lo que me hiciste. Que me iban a rechazar. Que me iban a poner un portazo en la puerta. Que me iban a exigir. Tú sabes que nunca me pasó eso. Pero yo iba preparado para eso y decía, bueno, es lo que me toca. Me equivoqué y tengo que ir a pedir perdón. Hoy me acerqué a la hermanita Conchita para pedirle perdón porque no puse el nombre al lado de la lectura bíblica. Dice, pero por favor, pastor. Digo, no, si uno se equivoca tiene que ir a pedir perdón. A mí eso me enseñaron y me costó mucho aprenderlo, no me gustaba ir a pedir perdón. Hay un sacrificio de humildad al ir a pedir perdón porque uno se siente en inferioridad de la persona que ofendió. Y es verdad. Y hay que asumirlo. En eso mismo hay valentía y no se produce si no es por la inspiración del Espíritu Santo. Pero siendo que han sido pocos los que han... ¿Cómo eran? Los que pidieron perdón eran más que los... No, los que perdonaron eran más que los que pidieron perdón. Perdonar. En muchas ocasiones uno se siente superior a la persona que viene a perdonar. Uno actúa como condescendientemente. Pobrecita, pobrecito, yo sabía, estaba equivocado. También es cierto que hay gente que viene a pedir perdón por cosas que uno no sabía, ¿no? ¿Qué va a hacer? Fin, uno se equivoca. Oye, es el llamado a ser humilde porque mucho más te han perdonado a ti. A ti te han perdonado la vida y la vida eterna te la han perdonado. Nosotros tenemos la obligación moral de justicia y humildad de expresar la misericordia, porque eso es lo que espera el Señor de ti. Eso es lo que el Señor pide. Cuando dice sígueme, es una expresión clara y prístina de que vas a dejar todo. Oiga, caramba, uno tiene su corazoncito también. Uno tiene sus cosas, uno tiene que ordenarse, pero caramba, me están pasando. Sí, quieres que lo dejes todo. ¿Para qué? Para recibir todo. Y para eso hay que abandonar el yo. Y para eso hay que humillarse delante del Señor y de todos aquellos a quienes les debemos. Y sentirnos inferiores. Y sentirnos redimidos. Solamente así se puede pedir perdón y se puede perdonar después. Eso es lo que el Señor pide de ti y viene del tiempo inmemorial, del tiempo del profeta Miqueas. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Nada más que eso. Que es justicia, que es perdón y que es humildad. Oh, pero el Señor Jesús, y Él tenía espacio para ser humilde porque era tan grande. Yo lo escuché eso. Él se humilló cuando se vino a aparecer y a ti y a mí. Y dice, está escrito que va a ser así para siempre. Se va a quedar con nuestra carcasa humana para siempre, por amor a ti, por amor a mí. ¿Eso es humillarse o qué es? Pero siempre vuelvo a nuestro ejemplo de padres y de hijos. Uno se humilla por un hijo. Uno se humilla por una hija. Porque nuestros padres y nuestras madres, sí, lamentablemente hay excepciones y son los que estudian los profesionales. Pero lo habitual es que uno se sacrifique y renuncie y pierda conscientemente, nada más que porque ama. En este condimento de justicia, misericordia y humillación o humildad, nada puede funcionar si no es por el amor de Dios y por la inspiración de su Espíritu. Eso es lo que pide el Señor de ti.
que hagamos justicia, que perdonemos y que seamos humildes. ¿Para qué? Para seguirlo. Y seguirlo es amarlo. Es mi deseo y oración. Amén.